Bueno, entonces, segunda parte de la entrevista con el señor ministro de Defensa, doctor Iván Velázquez. La noche anterior terminamos hablando sobre qué es lo que pasa con un grupo de suboficiales, oficiales retirados, supongo yo, que están hablando de insatisfacción militar y que por eso se estaría presentando un masivo retiro de oficiales tanto de la policía como del ejército. El señor ministro de Defensa, doctor Velázquez, nos responde a esa pregunta. ¿Cuál es el origen, señor ministro, de esa versión? En esto hay sin duda un oportunismo político. Y un oportunismo político tanto de la oposición como de militares retirados que aspiran a hacer política, que ya han revelado intereses en ese sentido. Militares retirados que además públicamente han expresado contradicción con el presidente Gustavo Petro, que se han referido a su pasado guerrillero y que entonces no aceptan porque no son demócratas, porque por el contrario son antidemócratas, no aceptan que una persona como el presidente Petro, que dejó las armas, que se incluyó plenamente en la democracia, que participó activamente en las elecciones, que ha respetado la institucionalidad y que como presidente ahora yo puedo dar fe de su altísimo sentido de institucionalidad. Entonces, estos militares retirados lo que hacen es buscar hechos como este para magnificarlos, presentarlos falsamente como reacción contraria al gobierno, cuando ellos saben, y por eso decía en la oportunidad anterior, cuando ellos saben que eso es falso, porque siempre se ha presentado esta situación de retiro voluntario. Pero cuando usted dice oposición, ¿a qué grupo se refiere? La oposición política que vemos públicamente. Centro Democrático. La oposición que una más feroz que otra, pero en todo caso toda oposición aprovechando frente a situaciones como esta de retiros que son reales, aprovechando una interpretación que saben falsa para obtener dividendos, como ahora también está en el propósito de mostrar que estamos en una grave situación de orden público, y no voy a negar que tenemos grandes dificultades. El propio presidente reconoce las grandes dificultades que tenemos por muchísimas causas, pero que no es precisamente originadas en este gobierno, ni que son causadas por este gobierno, y que es una tradición histórica en nuestro país esta grave situación de orden público. Entonces ahora se presenta como por la debilidad del gobierno de Gustavo Petro, cuando nunca se habló de los malos resultados en las acciones de otros gobiernos que actuaron como ya lo conoce la opinión pública. Y señor ministro, mire, esta cifra de militares que han pedido su retiro y policías que han hecho lo mismo, ¿han pedido su retiro o algunos han sido retirados? Hay tanto por solicitud propia, que es esta discusión que han pretendido generar para mostrar la insatisfacción, y hay otra que es también de ocurrencia normal, que es por llamamiento a calificar servicios, por diversas circunstancias, o porque, como se lo afirman en general los mandos militares, se pierde confianza en el oficial, o porque hay evidencias creíbles de participación en hechos ilícitos o irregulares, o porque son inclusive objeto de investigación con medidas que adopta la Fiscalía General. Es decir, por muchas circunstancias. También hay retiros por incapacidad absoluta de miembros de fuerza pública. Es decir, esto de los retiros yo creo que es muy normal en todas las situaciones, en todas las causales de retiro, incluida esta por voluntad propia,
que se ha presentado permanentemente en las fuerzas, tanto militares como de policía. Esta cifra, señor ministro, es habitual, es decir, es normal. Es normal que a principio de año se retiren 100 y pico de... Si uno revisa, encuentra que los llamamientos a cursos de ascenso se producen generalmente octubre, noviembre. Entonces es cuando los oficiales, los tenientes coroneles saben que ya no fueron llamados para el curso a coroneles, o los coroneles no fueron llamados. Y piden su baja. Y entonces piden la baja, y eso se produce fundamentalmente finales de un año, principios del año siguiente. No es nada anormal. No es nada anormal, y yo puedo asegurar que no es nada por lo que tenga que preocuparse la ciudadanía. Son movimientos normales que no reflejan ninguna situación especial en la fuerza pública. Yo he dicho, los generales también lo han manifestado, tanto la cúpula militar como la de la Policía Nacional tiene una muy buena relación con el gobierno. Conmigo personalmente tenemos comunicación permanente, una comunicación realmente muy fluida. Todos los días nos comunicamos, nos reunimos personalmente varias veces a la semana, asistimos a un consejo de seguridad cada semana también con el presidente de la República, me acompañan a los consejos de seguridad que sostenemos fuera de Bogotá, atienden muy cortésmente todas las instrucciones, las disposiciones del presidente de la República. No se ha generado durante estos casi 8 meses de permanencia mía en el cargo de ministro de Defensa, no se ha generado ninguna contradicción entre los mandos, conmigo jamás, con el presidente tampoco, de manera que todas esas afirmaciones que hacen que hay un gran malestar, que hay una contradicción, son absolutamente falsas. Ahora mire, señor ministro, la paz. El presidente Petro dijo hace unas horas que él era partidario de revisar un poco el acuerdo de paz. ¿A qué tema concretamente usted, que es ministro de Defensa, podría referirse? ¿Revisar qué? Bueno, aquí hay realmente unos acuerdos de paz mayoritariamente incumplidos. ¿Incumplidos? Incumplidos, claro. Uno de los puntos fundamentales del acuerdo era la sustitución de cultivos ilícitos, de uso ilícito. El PENIS, este gobierno lo recibió completamente desfinanciado. Centenares de familias, digamos más bien miles de familias, con las que se habían hecho acuerdos de sustitución de cultivos, no tuvieron cumplimiento por parte del Estado. Toda esa política que afecta entonces, política de droga, que afecta por los incumplimientos, hace que el primer punto del acuerdo de paz todavía sea una expectativa. El tema de tierras, lo que se había acordado era 3 millones de hectáreas. Es el punto 1 del acuerdo, además. ¿Y qué ha ocurrido con eso? ¿Cuál ha sido en el tiempo anterior un esfuerzo de gobierno porque se haga lo que implicaría una verdadera reforma agraria? Entonces, hay elementos de esa naturaleza, pero probablemente, y esto es solo interpretando todos los temas de paz, están mucho más vinculados con otras dependencias, digamos, o ministerios del gobierno que propiamente con el Ministerio de Defensa, pero es la oportunidad dentro de la misma propuesta del presidente del Acuerdo Nacional, de que haya un pacto nacional, aprovechar esta situación de los acuerdos con las FARC para hacer un replanteamiento hacia el avance. Es decir, no es para no cumplir los acuerdos, por el contrario, el presidente lo ha dicho
en su campaña, en su posesión, y lo repite todavía ahora, toda la voluntad de cumplir los acuerdos. Es un compromiso de Estado. Este no es un tema de un gobierno, es un compromiso de Estado. Y como compromiso de Estado, que inclusive se constitucionaliza, como compromiso de Estado, este gobierno del presidente Petro tiene toda la voluntad de cumplimiento. Digo que la posibilidad, a partir de estos acuerdos todavía no cumplidos, que entonces se pueda generar un gran acuerdo nacional que tiende hacia el mejoramiento de las condiciones sociales de existencia de la población colombiana, que en realidad son muy graves en mucha parte de nuestro territorio. Y a ver, señor ministro, ¿qué se piensa hacer por parte de usted y por parte del gobierno en general para llegar a ese acuerdo nacional del cual usted está hablando? Pues este es bajo el liderazgo del presidente Petro y en el desarrollo que el presidente genere, en los lineamientos que imparta. Lo que yo puedo asegurar, porque es en cada Consejo de Ministros una reiteración de la expresión del presidente, de la búsqueda de la pronta solución a graves problemas por los que se atraviesa: el problema de la tierra, el problema del hambre, que es una de las grandísimas preocupaciones del presidente. Entonces, interpreto que un acuerdo que tiene que llevar hacia la profundización de la democracia, pero también hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Es decir, que haya un mayor desarrollo, que haya mejoramiento en las condiciones de la comunidad, que haya programas sociales que se puedan desarrollar efectivamente, que haya la posibilidad, por ejemplo, campesinos que están condenados a la siembra de coca porque no tienen otra posibilidad, que puedan salir de esa actividad para que realicen proyectos productivos agroindustriales, lo cual requiere, por ejemplo, la construcción de vías terciarias, que han sido muy poco atendidas, y que en un proyecto que se tiene con Invías, con la participación también de los ingenieros militares, de los batallones de ingenieros militares, se pueda invertir como nunca se ha hecho durante este cuatrienio en construcción de vías terciarias que permitirán a esos campesinos que se dediquen a actividades productivas diferentes a la siembra y procesamiento de la hoja de coca, que se puedan tener entonces salida a los mercados. Lo que afirman los campesinos: a nosotros vienen a comprarnos los narcotraficantes la pasta de coca o la hoja de coca. Si nosotros sembramos plátanos, no tenemos cómo sacarlos porque no hay vías. Pues lo que hay que hacer es esto: construir vías para el progreso, vías para la paz, vías para la producción, y ese es uno de los propósitos de este gobierno. Sí, el señor expresidente Santos, al comentar la afirmación del presidente Petro en el sentido de que habría que reformar el acuerdo de paz, dijo que evidentemente falta una implementación del acuerdo. ¿Para hacer qué, señor ministro? Yo creo, como decía, que sí hay que efectivamente falta implementar el acuerdo. Solo esos dos puntos que mencionaba y ya son muy importantes. Solo en el tema de la lucha contra la droga y en el tema de la tierra, con que esos dos lograran alcanzar las metas acordadas, yo creo que sería un avance grandísimo. Pero adicionalmente, y entendía que ahora también el Partido Comunes acepta que haya, yo creo que hay que entenderlo, no es una revisión para el incumplimiento o para supresión, sino una revisión para el fortalecimiento de unas políticas que a partir de estos acuerdos se habían
convenido. Fortalecimiento de esas políticas que permitan un mejoramiento, un desarrollo del país, tanto en lo económico, en lo social, como en lo democrático. Y en este punto, señor ministro, ¿qué piensa o qué se piensa hacer con respecto al exceso de producción de hoja de coca que tiene en la quiebra a nuestros campesinos que la sembraron en todo el departamento de Santander, lo que es Tibú, Catatumbo? Es hoja de coca que está ahí y esta gente está en la quiebra. Yo creo que esta es una oportunidad importante para que el gobierno pueda impulsar con mayor rapidez los procesos de sustitución de los cultivos de uso ilícito por proyectos productivos. Que haya proyectos que se desarrollen naturalmente como se presenta siempre, como se plantea cuando de sustitución de cultivos se trata, con unas subvenciones que debe hacer el gobierno por un tiempo mientras los nuevos proyectos alcanzan un grado de madurez que les permite a los campesinos obtener la subsistencia de esos derivada de esos proyectos. Entonces podría ser una buena oportunidad. Yo creo que quienes desde el gobierno están al frente de estos programas de sustitución de cultivos y de desarrollo productivo de comunidades campesinas, es una muy buena oportunidad para que esos programas sean mucho más aceptados ahora por los campesinos, que entienden además, tienen que entender que los dineros que obtienen de esta actividad vinculada con el narcotráfico, en lo que por la necesidad de ellos están impulsados a la siembra de la coca, que esos dineros no van a ser para siempre. Ahora, señor ministro, mire, en la parte final de esta entrevista quisiera hablar con usted sobre usted, sobre Iván Velásquez, sobre la manera como hizo usted tránsito de la magistratura al Ministerio de Defensa. A ver, señor ministro, mire, el país lo conoció a usted como un hombre de leyes, un magistrado, y no como un hombre de armas. ¿Para usted qué ha significado ese cambio? Pues realmente ha sido un cambio muy radical, muy drástico. Claro que hay una etapa intermedia de mi permanencia en Guatemala y luego también unos 2 o 3 años en los que estuve realizando labores de consultoría vinculadas al derecho penal, a la investigación criminal fundamentalmente. Pues creo que en todo caso, todo esto vivido en la Corte Suprema como magistrado auxiliar, lo que después también pude conocer en Guatemala a través de la investigación criminal, pero de hechos que eran de real captura del Estado guatemalteco. Y lo que luego hice en las consultorías ha sido en realidad de mucho provecho para el conocimiento, para una mejor formación. No está vinculado con las armas, eso no hay duda, pero sí con lo que debería ser una acción desde las Fuerzas Armadas en defensa de la democracia, en defensa del Estado social de derecho, en respeto por los derechos humanos, en la transparencia. En esto, como siempre se ha dicho, el ministro de Defensa puede dar los lineamientos generales, las políticas, pero las estrategias militares son de los militares. Y haría muy mal cualquier ministro de Defensa
que se metiera como de militar, suplantara para tomar decisiones militares. Ellos son los que saben, los que han estudiado, los que se han formado. Pero acá se establecen unas directrices generales, unos lineamientos conforme a los cuales las fuerzas militares actúan. ¿Y a usted cómo le ha parecido la actitud, el comportamiento de los generales de la República frente a usted? Me ha parecido muy bien, es decir, ha sido de absoluto respeto. No ha habido ninguna desaveniencia, no hay contradicciones, no hay fricciones, nos entendemos bien y yo creo que ellos igualmente podrán afirmar que nos entendemos bien, que sabemos que tenemos un compromiso con el país, que es un compromiso por la paz, por la democracia, por la seguridad, por la defensa del territorio, y en eso actuamos de manera conjunta. ¿Usted diría, señor ministro, que usted ha aprendido a pensar un poco como militar y los militares un poco como magistrados? No sé si ellos pensar como magistrado, pero claro que esta vinculación, este contacto permanente con las fuerzas hace que uno aprecie algunas situaciones de manera diferente a como lo hacía antes. Una simple referencia. Antes yo reclamaba, y yo creo que la ciudadanía en general reclama, cómo cuando se produce un hecho no llega de inmediato el pelotón del ejército a contrarrestar una situación. Yo ahora entiendo que es un camino demorado, porque generalmente estos grupos ilegales dejan los campos minados y ellos tienen que actuar con mucha precaución para aproximarse al sitio, porque igualmente se pueden producir hechos solo para provocar el rápido ingreso de la fuerza pública y generar una matazón, porque es una emboscada o porque está todo el campo minado. Eso yo no lo entendía sino ahora que lo estoy viendo. Y así uno podría hablar de varios aspectos en los que el contacto cotidiano muestra que en realidad hay un gran sacrificio, que hay una entrega, que se asume con responsabilidad el trabajo de las fuerzas militares y de la policía. Y finalmente, ministro, ¿le ha gustado a usted ser ministro de Defensa? Me ha gustado poder contribuir a pesar de mis detractores. Me ha gustado poder contribuir con un proyecto de gobierno. Yo creo en este proyecto de gobierno que quiere profundizar la democracia, que quiere hacer realmente un cambio en el país, que sin desatender a los más pudientes tiene una preferencia por quienes siempre han sido discriminados, excluidos, desplazados. Ese compromiso del presidente Petro yo lo comparto y por eso me siento satisfecho con pertenecer al gobierno. ¿Pero de qué detractores habla usted? Pues tantos que se pronuncian por las redes como de una incapacidad porque nunca estuve en contacto con la milicia y entonces que eso supondría una disminución en las capacidades de quienes también de manera oportunista, y entiendo porque están en su juego político, hacen señalamientos que en situaciones idénticas del pasado nunca los hicieron, pero ahora es precisamente porque están al otro lado del espectro político. Pues Benito, muchas gracias por aceptar esta invitación. Usted ha sido amable. Muchas gracias por su visita. Muchas gracias, Yamil. Mucho gusto, me complace realmente venir a compartir con usted. Ministro. Y a ustedes gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CM.